¿Qué es lo más aterrador que te ha pasado y que te hizo cuestionar la realidad? Estaba quemando como 10 archiveros llenos de papeles de la secundaria del papá de mi amigo, quien me pagó por eso allá en el 2004. Literalmente millones de palabras, tal vez eran 1 millón de páginas que solo estaba aventando a un barril con fuego. Después de unas horas, victoriosamente aventé el último folder. Entonces, una pequeña llamarada salta y con ella un pequeño pedazo de papel chamuscado flota hasta el piso justo enfrente de mí. El pequeño papel solo tenía escritas las palabras: lo que se quema no vuelve. Hasta el día de hoy no sé qué demonios pasó. Las probabilidades eran simplemente astronómicas. Tenía 2 plátanos que estaban juntos. Arranqué uno y me lo comí. Tiré la cáscara y volví por el otro. Pero ya no estaba. Vivo solo. Hay 2 opciones: en algún lugar de mi apartamento hay un plátano pudriéndose o me he vuelto loco. Han pasado semanas y no he visto ni olido ningún plátano. Tengo que aceptar que me volví loco en ese momento. Yo tenía como 9 años y mi hermano 4. Estábamos en la sala. Él estaba en medio de la habitación y de repente un tenedor que estaba en mi sillón simplemente voló hacia él y cayó enfrente de sus pies. Él se rió y yo fingí que eso nunca pasó. Cuando tenía 13 años, soñé que un intruso se había metido a mi casa por una ventana rota enseguida de mi cama y mató a mi familia y a mí me dejaba vivo. Cuando me desperté, la ventana enseguida de mi cama estaba abierta y me hice del 2 en los pantalones. Agarré mi machete y lentamente fui al baño. No había nadie en la casa. Resulta que mi papá se dio cuenta que en mi habitación hacía mucho calor, por lo que abrió la ventana a mitad de la noche. En 1984 yo tenía 14. Estaba en un ferry con rumbo a Londres. Estaba hablando con unos chicos de la India. Ellos estaban diciendo que iban a matar a Indira Gandhi. Pocos meses después él fue asesinado. Pienso en eso de vez en cuando. No es tan aterrador, pero definitivamente me hizo cuestionarme la realidad. Yo y un amigo estábamos en mi habitación jugando videojuegos. De repente se escuchó un gran pop. Mis oídos estaban zumbando. Fue muy fuerte. Ambos nos miramos pensando que alguno de los dos lo había causado, pero ninguno teníamos idea de qué había pasado. Sonó como si hubiera salido de la nada justo en medio de la habitación. Tuve un sueño en el que mi jefe se lastimaba la espalda y no iba a trabajar ese día. Él llegó sin camiseta y me dijo que yo sí iba a trabajar ese día. Mi jefe era negrero, por lo que eso no me sorprendió. Me desperté de ese sueño y me fui a trabajar. Un amigo me recoge y nos vamos para la casa de mi jefe. Le conté sobre mi sueño y los dos nos reímos diciendo que es algo que mi jefe haría. Llegué, toqué la puerta y no atendía a nadie. Entonces escuché que se abre la puerta del garaje y caminé hacia ahí para ver si mi jefe estaba ahí. Entonces él abre la puerta sin camiseta y tenemos exactamente la misma conversación que tuve en mi sueño. Palabra por palabra. Nadie me hubiera creído nada de eso si no le hubiera contado mi sueño a mi amigo unos momentos antes. Siempre me acuerdo de esto y no tengo una explicación. Cuando tenía como 4 o 5 años, recuerdo despertarme a mitad de la noche y caminar hacia las escaleras. Recuerdo cerrar los ojos por un segundo en lo alto de las escaleras y cuando los abrí ya estaba abajo. Corría arriba y volvía a cerrar los ojos y volvía a pasar. Hice eso como 4 o 5 veces hasta que mis padres me llamaron para volver a la cama porque podían oírme corriendo hacia arriba de las escaleras. Fue raro porque yo estaba bien despierto y no tengo historial de ser sonámbulo ni nada. Siempre pienso en eso y me pregunto cómo es posible. Por lo menos 6 veces me ha pasado que llego a casa, sé que cerré la puerta con llave y cuando estoy por poner la llave para abrir la puerta se abre como si alguien me estuviera esperando, pero no hay nadie. Me ha pasado en mi casa, en la casa de mi mamá y de otra gente. Una vez le estaba ayudando a mi amigo a mudarse y cuando llegamos a cargar más cosas yo tenía que ir a orinar, por lo que corrí y cuando me acerqué a la puerta esta se abrió. Cuando él entró dijo que había cerrado la puerta con llave antes de irnos. No sé qué sea, tal vez un superpoder. Parálisis del sueño. Hace unos años estaba soñando que estaba hablando con un amigo, nada raro. Pero entonces, por alguna razón, me di cuenta que estaba en un sueño y la persona con la que estaba hablando técnicamente no era mi amigo. De repente, él se puso todo negro y sentí como me presionaba contra la cama. No me podía mover y no podía respirar. En ese momento mi gato se despertó y saltó sobre mí como tratando de protegerme. Luego, la silueta negra o lo que sea que esa cosa fuera se desvaneció y me desperté. Juro que tuve marcas rojas en mis hombros de donde esa cosa me estaba empujando contra la cama en mi sueño. Mi esposa y yo estábamos en un viaje de 2 horas de vuelta a casa. Durante el camino perdimos la noción del tiempo.
Cuando volvimos 3 horas después, todavía nos faltaba 1 hora y media de camino y la gasolina que se había gastado era la misma que se gastaba en esa media hora. Nuestro GPS mostraba que habíamos estado conduciendo nuestra ruta normal. Todavía no tenemos ni la mínima idea de qué pasó, pero sabemos que no nos paramos en ningún lugar, ni haber salido del camino en ningún momento. Esto me asusta cada vez que lo recuerdo. Alucinaciones auditivas. Estaba manejando por un camino rural muy oscuro por la noche. Tenía mucha falta de sueño y me había tomado un montón de bebidas energéticas. No tenía encendida la radio por lo que había mucho silencio. Luego los susurros empezaron. Estaba confundido. No entendía qué era. Intentaba concentrarme en eso. Tal vez mi radio no estaba completamente apagada. Luego se hicieron más fuertes. Luego escuché muy claro un da vuelta aquí, pero mi GPS decía que tenía que seguir derecho por otros 12 kilómetros. A la mierda con esto. Encendí la radio a todo volumen y seguí mi camino. Luego hablé de eso con mi doctor, quien me dijo: tanto la falta de sueño como la cafeína provocan alucinaciones auditivas. Al combinarlos es perfectamente normal que escuches cosas. Si pasa de nuevo, vuelve conmigo. Pensé que me estaba volviendo loco. Cuando tenía 10 años tuve un sueño horrible y llamé a mi mamá para que se acostara conmigo y ambos nos dormimos. Me desperté y ella me estaba dando la espalda. Su cabello se veía exactamente igual al de Michael Myers. Le hablé: mamá. Ella se volteó y sí era ella, pero Dios mío, nunca lo olvidaré. Una mañana me desperté con mi alarma a las 6:30 am como de costumbre, me levanté e hice desayuno. Tan pronto como me senté a comer, mi alarma volvió a sonar y me desperté en mi cama. Soñé que me desperté y empecé mi día. Esa es fácilmente la cosa más desorientadora que he experimentado. Esto me pasa más seguido de lo que me gustaría. Me pasa cuando estoy muy cansado o estresado. Cuando me despierto por segunda vez y me doy cuenta que no estoy vestido ni listo para ir a trabajar, me siento devastado de que tengo que volver a hacer todo otra vez. Me desperté y mi abuelo estaba parado en mi puerta viéndome. Me asusté demasiado. Luego hubo un flashazo y él ya no estaba. Él había fallecido hace 7 u 8 años antes de eso. Le pregunté a mi mamá y me dijo: sí, él a veces hace eso. Él ha despertado a mi mamá para ir a trabajar tocándole la ventana. Mi amigo estaba por limpiar su arma y la tiene apuntada directo a mí cuando se disparó. Por unos segundos nos quedamos en shock. Él pensando que me había matado y yo en puro pánico. Después nos dimos cuenta que pegó en una pared enseguida de mí. Nunca lo dejaré olvidar eso. Estaba sentado en mi habitación, haciendo cosas en mi computadora cuando de repente escuché una fuerte explosión. Juro que el piso y las ventanas vibraron. Me asusté muchísimo. Lo raro fue que mi gato no reaccionó para nada. Él siempre se asusta con el mínimo ruido. Le pregunté a mi mamá y ella tampoco había escuchado nada. Hasta la fecha sigo muy confundido. Una vez me despertó el sonido de una respiración fuerte y sentía que me observaban. Tampoco me podía mover. Luego pude gritar el nombre de mi perro y lo llamé muchas veces. Él no vino, y tan pronto como pude moverme fui a buscarlo. Lo encontré sentado en la puerta de la cocina, simplemente viendo hacia enfrente. Le empecé a llamar justo enseguida de él y no reaccionaba. Luego le toqué la espalda y volteó a verme, pero luego volvió a ver hacia enfrente. Como un año después supe que lo primero probablemente fue parálisis del sueño, pero no estoy seguro qué le pasaba a mi perro. Primero diré que no creo en fantasmas ni espíritus, pero cuando recuerdo esto que me pasó me asusto mucho. No estaba cansada, pero tenía que trabajar a la mañana siguiente, por lo que me acosté y cerré los ojos. 2 segundos después escuché que alguien susurró mi nombre en mi oído claramente. Estaba tan asustada que no me atrevía a abrir los ojos porque no quería ver nada. Me di la vuelta y me tapé con las cobijas hasta que me quedé dormida. No vivo con nadie más y estoy fuera del país. Un día estaba viendo la página de Wikipedia de Stephen Hawking y pensé: rayos, se ve muy mal, ¿qué tal si falleciera esta noche? A la mañana siguiente me levanté con la noticia de que él había fallecido. Una vez pasé 3 semanas en coma, pero no me di cuenta. Para mí era como si hubieran pasado muchos años y recuerdo todo lo que hice mientras estaba en coma. Me desperté solo para darme cuenta que todos esos años no fueron reales. Desde entonces estuve batallando con la realidad. Me mudé a una casa que tenía como 100 años y después de un tiempo viviendo ahí, un día estaba sentada sola pintando cuando mi Alexa se activó y dijo: sí, Diana, esa es la canción favorita de Jimmy. Y luego empezó a sonar la Quinta Sinfonía de Beethoven.
Diana es el nombre de la mujer que antes era dueña de la casa y en ese entonces llevaba 5 años de fallecida. Jimmy era su esposo que tocaba el cello quien, después de que Diana falleciera, se mudó a un asilo. Cuando era niño tenía sueños premonitorios. Mientras crecía cada vez eran menos y más alejados hasta que pararon cuando estaba a principios de mis 20. El último que tuve fue cuando soñé sobre el fallecimiento de alguien a quien quería mucho, un día antes de que se ahogara. Ese me afectó tanto que creo que algo cambió en mi cerebro y dejé de tener esos sueños. Sin embargo, sigo confiando en mi intuición en muchas cosas. Cuando estaba a principios de mis 20, empecé a recibir llamadas en las que nadie respondía. Después de un mes de llamadas esporádicas, alguien se apareció por fuera de mi ventana y puso a todo volumen una grabación de mí diciendo, «Hola, hola», luego se fue. La mamá y el papá de un amigo fallecieron con unos meses de diferencia cuando estábamos a principios de nuestros 20. Un amigo que vivía con nosotros estaba sentado en la sala y por el pasillo vio a la mamá de él caminando de una habitación al baño. Ella lo miró un momento antes de entrar al baño. Él salió del apartamento y se sentó en las escaleras por unas horas esperando que yo y mi amigo volviéramos del trabajo. Fue en la tarde y él no bebe ni toma ninguna sustancia. Nosotros a veces sentimos una presencia enseguida de nosotros, pero ese fue el único avistamiento. Tenía una novia loca. No era mala novia, pero era muy empalagosa y posesiva. Ella me había regalado un adorno de cabra ya que estaba obsesionada con ellas. Después de un tiempo, terminé con ella por la toxicidad antes mencionada. El adorno siempre lo tuve en el mismo lugar en la mesita de noche, justo enseguida de mi teléfono. La noche que la terminé ella no lo tomó muy bien. Y yo me fui a mi casa a dormir. Ahora, el adorno siempre había estado literalmente en el mismo lugar exacto. Por meses. Me fui a dormir sin ninguna preocupación. Me desperté en la mañana y el maldito adorno no estaba. Incluso se veía perfectamente la línea sin polvo en la mesita. Inmediatamente supe quién había sido. El único problema era que ella nunca tuvo llave. Siempre cierro la puerta y ventanas. En la puerta hay una cadena por dentro. ¿Cómo demonios entró? Tengo el sueño muy ligero, siempre lo he sido. Solía necesitar tapones de oídos y antifaz para dormir toda la noche. Esa noche no los estaba usando porque estaba todo muy tranquilo. Después de eso, no pude dormir bien por meses. Iba en camino a recoger a mi novia del trabajo al salir de la escuela. Me subo a la autopista, todo bien, un día maravilloso. Gracias al GPS sé que el camino es de 30 minutos. Desde mi perspectiva, llevaba conduciendo unos 15 minutos hasta que recibí una llamada de mi novia. ¿Dónde estás? Saliste de la escuela hace más de una hora. Miré alrededor y no sabía dónde estaba, lo que es raro ya que soy muy bueno con las direcciones. Luego me di cuenta por el GPS que hace 1 hora y media que había pasado el trabajo de mi novia. No tengo ni la mínima idea de a dónde se fue esa hora extra. No soy una persona que cree en lo supernatural, no creo en los fantasmas ni nada de eso. Normalmente puedo explicar cualquier cosa rara que me pasa cuando estoy solo. Pero como ya habrán podido imaginarse, hay una cosa para la que no tengo una explicación y no dejo de pensar. Me pasó hace como 5 años cuando aún estaba en la prepa. Mi hermana y yo íbamos a la escuela y tenemos que pasar por un camino de tierra en el que justo enseguida hay un cementerio. Normalmente a esa hora de la mañana solo somos nosotros dos los que caminamos por ahí. A veces alguien estaba paseando a su perro, pero no era muy a menudo. Entonces mi hermana dijo que podía escuchar a alguien siguiéndonos. Volteamos para atrás y no había nadie, pero podía escuchar el sonido de tacones justo detrás de nosotros. El sonido nos siguió durante todo el camino de tierra hasta que llegamos a la calle principal y había más gente. Luego volvimos a escucharlo cuando estábamos caminando los dos solos por un camino para llegar a la casa de la hermana de mi entonces novia. Ninguno de los dos lo volvimos a escuchar por el resto del día después de que nos reunimos con su novio, pero durante todo el tiempo que estuvimos en la escuela evitamos volver a pasar por ese camino. Revisamos nuestras mochilas para ver si había algo que pudiera haber hecho ese ruido, pero los dos solo llevábamos libros. Esto no es tan tenebroso, pero definitivamente me ha hecho pensar sobre cosas desde que pasó. La mayoría de las veces es mejor evitarlo por mi propia sanidad mental. Me mudé a una nueva casa y estaba medio dormido a las 2 a.m. cuando escuché el sonido de una respiración fuerte que venía desde mi closet. Me levanté y lo abrí, pero no había nadie. Entonces fui a la habitación de mi hermana que estaba del otro lado de la pared y ella se levantó y me siguió después de que no encontré nada ahí. Nos quedamos parados en mi habitación frente al closet escuchando el ruido, era como un hombre respirando fuerte. Finalmente el ruido paró. Yo le dije a mi hermana que probablemente era agua que caía del techo a las canaletas de aluminio.
Ella se fue a la cama y yo esperé por 1 hora a que un demonio apareciera a comerme. A veces cuando estoy jugando a la pelota con mi papá, él me tira la pelota para que la atrape. Yo la pierdo de vista y no la atrapo. Entonces voy a buscarla entre el pasto y los arbustos. La busco y no la puedo encontrar. Eso sí me hace cuestionarme la realidad. Luego volteo con mi papá y la pelota sigue en su mano. Cuando tenía 8 años teníamos una gata que se embarazó. La noche en la que iba a parir mi mamá le puso un tendido en el baño. El baño estaba justo detrás de mi habitación, por lo que me tomó mucho autocontrol para no ir a visitarla en la noche. Me quedé despierto leyendo, sin poder dormir de la emoción. Como a la medianoche, por el rabillo del ojo, vi algo moviéndose en mi puerta. Volteé y lo miré directo e inmediatamente se me puso la piel de gallina. Justo pasando por mi habitación estaba una figura con capucha con lo que parecía una hoz. Tuve tanto miedo que no podía moverme ni gritarle a mi mamá y 1 hora después me quedé dormido agarrando mi libro. Cuando desperté en la mañana mi mamá me dijo que los gatitos seguían naciendo. Es la cosa más extraña que he visto. No estaba cansado ni nada, pero vi esta figura que se parecía mucho a la muerte pasando por mi habitación. Muy raro. Cuando tenía 6 años, quería ir a la casa de mi amigo. Mi mamá no me dejaba ir, por lo que yo dije que me escaparía. Él vive 2 casas más abajo, por lo que no hay problema. Salí corriendo de la casa cuando me di cuenta que no tenía zapatos. Regresé a la casa. Había caminado por la banqueta y era la única persona por ahí. Una vez que volví a mi casa, la puerta estaba cerrada. Toqué el timbre y me volteé y vi a un hombre viéndome. El hombre estaba usando un abrigo negro largo y unos tenis rojos. La primer cosa que pasó por mi mente fue que era mi papá, porque tenía el sentimiento de que lo era y mi papá tenía los mismos tenis rojos. Empecé a caminar hacia él. Pero cuando estaba a 2 o 3 metros de distancia tuve un mal presentimiento e inmediatamente volví a la casa. Él nunca se movió. Mi mamá y mi hermano mayor abrieron la puerta y les cuento sobre el hombre que vi y que se parecía a mi papá. Mi mamá me dice que mi papá estaba en el patio. Entonces ellos salieron a buscarlo, pero no había ni rastro del hombre. Yo estaba asustado. 10 años después, cumplí 16 años. Quería que mis papás me regalaran un abrigo. Solo les dije que quería un abrigo largo, ya que había estado jugando Watch Dogs y me gustaba el que tenía el personaje principal. Cuando me dieron mi regalo, reconocí inmediatamente el abrigo como el mismo que estaba usando ese hombre aquel día.